¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues aquí está. Ha llegado uno de los coches más esperados, posiblemente de los últimos tiempos, al menos por la parte de aquí que nos toca a este lado, aunque no va a ser uno de los coches más vendidos, sí que es de los coches más esperados porque que Mazda saque un automóvil nuevo siempre es interesante, pero que además lo saque con un motor rotativo y que además sea un vehículo de rango extendido, un range extender. Es una tecnología que nos gusta mucho, pero que está muy poca extendida, valga la redundancia, en el mercado del automóvil, pues siempre es un acontecimiento y una gran noticia. Así que en este vídeo se acaba de presentar el coche, según ha salido la nota de prensa. Aquí me pongo yo delante vuestro a contaros directamente todos los datos y hacer un pequeño análisis de qué es finalmente lo que ha querido hacer Mazda con un coche que puede pasar a la historia, para empezar, por tener quizá el nombre más largo que yo he visto en un automóvil en toda mi vida. Vamos a verlo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, pues este nuevo aparato se llama Mazda MX-30 y Skyactiv REV Plug-in Hybrid. Se han quedado a gusto los japoneses con el nombre, ¿verdad? Este es el nombre completo, simple y llanamente, para contarte que Mazda ha sacado un MX-30 nuevo que, como ya sabíamos, iba a llevar un motor rotativo, aunque había muchísimas dudas sobre cuál iba a ser la capacidad de la batería, la capacidad de carga de este motor. Ha habido un montón de cambios a lo largo y ancho de este proyecto del MX-30 que es un poco extraño porque, como digo, ha pasado por distintas fases. Primero se hablaba de un range extender, luego se hablaba de un vehículo híbrido que podría ser muy parecido al sistema que tiene Nissan para hacerlo lo más barato posible, es decir, un vehículo siempre impulsado por un motor eléctrico con una pequeña batería que en este caso se recargaría con un motor rotativo. Bueno, pues al final ha sido lo que muchos veníamos esperando desde el principio, aunque Mazda le llama vehículo híbrido enchufable. Realmente la tecnología de este coche, por decirlo de una manera técnica, sería una mezcla entre lo que hizo Chevrolet y Opel con el Ampera y el Bolt y lo que posteriormente ha hecho Nissan efectivamente con el Qashqai y el X-Trail, que es un automóvil enchufable, sí, con un motor térmico, pero en este caso un motor generador, con lo cual formalmente, más que un híbrido enchufable, este coche sería un REV o un vehículo range extender, es decir, uno de esos vehículos que tanto escasean en el mercado. Si nos ponemos a mirar, pues prácticamente tenemos el que ya no existe, BMW i3 Rex, tenemos los Bolt y Ampera y poquísimo más, ¿verdad? El Fisker Karma, ahora bautizado en Karma Revero, etcétera. La cuestión es que por fin llega un coche que estábamos esperando también, después de que el MX-30, que es un suburbano pequeño, la verdad es que muy interesante, que es un vehículo que en cierta medida está ocupando el puesto del mega exitoso Mazda 3 en versión sub, ya sabéis, el CX-3, que ya no existe ni se puede comprar, pero que en versión eléctrica y con una autonomía bastante reducida, pues no había tenido una buena entrada en el mercado, un coche con el que es difícil llegar a los 200 kilómetros de autonomía. Y bueno, pues Mazda, cuando analizabas el MX-30, de hecho en este canal tenéis un vídeo a fondo de ese coche peculiar con las puertas en su apertura enfrentadas y que tiene un montón de soluciones en el interior bastante originales, incluso un generador de ruido, pues tenía mucho espacio ahí dentro y está claro que Mazda en ese diseño había contado con la idea de que este coche tuviera en algún momento un motor de combustión interna, y de hecho en otros mercados ya se vende con un motor de combustión interna y una hibridación ligera. Pero aquí la guinda del pastel era eso, poderle poner un motor generador, y teniendo en cuenta que Mazda siempre ha opinado que no quiere cargar sus coches de momento con grandes baterías para mantenerlos ligeros y para darle a la gente la autonomía que necesita en su día a día, estaba cantado que iba a hacer un vehículo con batería y un motor generador. Y una de las decisiones más importantes e interesantes, ya entrando en las especificaciones técnicas de este MX-30 de autonomía extendida, es que había dos maneras de poder afrontar este asunto. Por un lado, darle al vehículo más batería y que tuviera más autonomía eléctrica. Partimos, como digo, de que el eléctrico original tiene algo más de 35 kWh de capacidad bruta, o darle más tamaño al depósito de combustible. Y curiosa y llamativamente, Mazda ha hecho lo contrario de lo que hacen la mayoría, que es ponerle un depósito de combustible de verdad, de nada menos que 50 litros, que es algo que en muchos de estos coches se va escatimando, se va haciendo pequeño para no aumentar el peso y para obligar a la gente a que el vehículo, bueno, pues tenga que cargar, ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho Mazda? Pues muy fácil, ha cogido y ha partido en dos
la capacidad bruta de la batería y el depósito que le he añadido es de nada menos que 50 litros. Así que el coche se ha quedado exactamente con 17,8 kWh de capacidad, que es ni más ni menos que dividir por 2 la batería que tiene la versión eléctrica y añadir, como digo, un motor rotativo y un depósito de 50 litros. Y con esta batería, oficialmente Mazda dice que el coche puede hacer 85 kilómetros en modo eléctrico, que es muy parecido a lo que hacían los Volts y los Amperas de última generación cuando salieron al mercado. Coches, por cierto, de los que también hemos grabado vídeo y que aquí al final te voy a dejar para que veas cómo es el ejemplo de conducir con uno de esos coches. Si hacías una conducción más o menos pausada, tranquila, podías llegar a rozar los 80 kilómetros. Este coche ofrece 85. Os tengo que decir que en las estadísticas de la Unión Europea se habla de que los ciudadanos europeos hacen de media entre 35 y 50 kilómetros al día, con lo cual para el día a día de cada cual el modo eléctrico estaría garantizado en un alto porcentaje de la población, no todo el mundo, pero ya con 80 kilómetros, 85-90, estamos hablando de más del 90% de la población cubierta en su kilometraje diario. Pero coger 365 días y partirlos por los kilómetros que haces en un año no es real. Los kilómetros no son siempre iguales, en muchos casos, en algunos sí, en otros no, hacemos viajes, hay días que vamos a sitios inesperados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es cuando entra en juego el motor. En este caso, un motor rotativo. ¿Por qué un motor rotativo? Bueno, pues básica y esencialmente, el motor rotativo tiene dos ventajas de partida muy buenas, aparte de que sube mucho de vueltas y tiene un sonido absolutamente esplendoroso cuando lo llevas a ese tipo de arquitectura para ser un vehículo deportivo, pero un motor rotativo per se, independientemente de la aplicación, tiene dos ventajas espectaculares. Una, que puedes concentrar mucha energía en muy poca cilindrada, y la otra es la ausencia de vibraciones y lo fino que gira este motor para transmitirte una sensación en el interior del automóvil agradable. Y el rotativo que ha puesto Mazda en este coche es un rotativo de nada más que 830 centímetros cúbicos, le llaman 8C, es un 0,8 litros, así redondeando, y nos da una potencia de 74 caballos, que no es mucho, como podéis ver, que van a estar constantemente alimentando esa batería de 17,8 kilovatios. Lo importante aquí, además, es que el coche tiene un motor eléctrico que permanece ahí en el eje delantero para moverlo con 168 caballos, que son los que el coche va a tener a la hora de circular normalmente. Hay tres modos de conducción: un modo que sería el puramente eléctrico. Si lo mantenemos vamos a acabar descargando la batería hasta un límite de seguridad en el que el coche va a encender el motor térmico ya para empezar a recargarla. Hay un modo normal en el que el vehículo va a conducir en modo eléctrico y más o menos al 40% de la batería va a ser capaz de encender el motor eléctrico para preservarla o para ir funcionando, ir jugando con lo que nosotros le estamos exigiendo a la batería para subir el nivel de carga o bajarlo. Recordad que este motor térmico puede dar como máximo 74 caballos y 116 Nm, mientras que el motor eléctrico da 168 caballos y 200 Nm de par. Y por último hay un modo carga en el que tú vas a poder retener la batería en un porcentaje o llegar a ese porcentaje de batería en un momento dado para poderte guardar batería directamente cuando tengas que hacer un viaje o ir a algún sitio, pues eso, que no te pille con el coche sin autonomía eléctrica. Y con todo esto tenemos un coche para todo uso que con esos 50 litros de depósito de combustible, según la marca, es capaz de hacer 600 kilómetros, de tal manera que en los primeros 100 kilómetros de homologación, en los que juega la electricidad que se ha cargado en la batería, el vehículo tiene un consumo anunciado de 1 litro a los 100, que es un consumo irreal, como sabéis, porque solo mide los primeros 100 kilómetros y no mide el consumo de la electricidad que se ha tenido que cargar previamente en la batería. Esto es algo que comparten todos los vehículos híbridos enchufables o que tienen un motor térmico para encenderse. Este motor rotativo de última generación además tiene una válvula EGR, tiene un catalizador de 3 vías e incluso tiene también un filtro de partículas para que pueda pasar la exigente norma Euro 6D en su última versión, en su última iteración, que está actualmente vigente. Y otra cosa interesante es que el coche admite cargas tanto en corriente continua como en corriente alterna, lo cual está muy bien porque si estás viajando y tienes un sitio para cargar, aunque lleves gasolina, le puedes meter un chute rápido y con una potencia de carga de hasta 36-40 kilovatios va a asimilar máximo. Como tenemos una batería de 17,8 kilovatios, vamos a cargar el coche a toda velocidad. O sea, es que en media hora podríamos prácticamente tener la batería cargada entera. Si vamos a la trifásica, en poco menos de 2 horas vamos a tener la batería cargada entera, e incluso también con un simple enchufe de 2,3 kilovatios, pues en 8 horas vamos a tener una capacidad de carga de la batería que se está acercando ya al 80, 85, 90%, entre el 80 y el 90%, con lo cual es un coche muy fácil de cargar rápido, gracias también al hecho de que permite cargas rápidas
tanto en trifásica, tanto en monofásica como en corriente continua. Por supuesto es compatible con la última generación de cargadores CCS, lo cual es un plus interesante, como digo, al viajar, porque además de llevar tu depósito de combustible, pues te puedes permitir el lujo de darle un chute rápido en DC y que el coche vuelva a tener chicha y no estar tirando tanto del motor térmico para cargar la batería. Y otra cosa más interesante de este coche, para acabar con los primeros datos que estamos recibiendo, es que va a tener dentro un cargador para enchufar cosas. Hasta 1500 vatios vas a poder conectar a través del coche. E igualmente también, ¿cuál es el precio de todo esto? Bueno, pues la marca ha anunciado que en España, para la versión de lanzamiento, que siempre tiene un equipamiento superior y algunos extras, el precio de salida va a ser de 38.000 euros. Este coche es etiqueta cero y por lo tanto tendrá derecho a las ayudas del Estado, que van a ser pues de 5.000, 5.500 euros como vehículo híbrido enchufable. Es una lástima porque en España, ahora estoy hablando de memoria, pero entre 90 y 95 kilómetros ya puedes optar a que el coche sea considerado como eléctrico y por lo tanto las ayudas sean superiores, pero se ha quedado justo en el borde por debajo. Pero bueno, aún así, es interesante y curioso que el coche vale exactamente lo mismo que vale la versión eléctrica de este modelo, al menos de salida. Desconozco si en el futuro habrá versiones más económicas, también las habrá más caras posiblemente, pero estos de momento son todos los datos de un automóvil, bueno, pues que está llamado a rellenar un hueco que Mazda necesita, vaya, a impulsar las ventas del MX-30, de este SUV, que ahora se convierte en un coche para todo, que incluso si alguien en su día a día normalmente no hace nunca más de 80 kilómetros, pues va a poder funcionar siempre con un modo puramente eléctrico e incluso también, teniendo en cuenta que tiene mucha menos batería, pues tener unas emisiones que pueden ser incluso inferiores, si sumamos todo lo que cuesta rellenar un vehículo con 100 kWh de batería, de las que tiene un eléctrico puro. Los 74 caballos de este motor llegan a 4.700 revoluciones, un régimen modesto que justamente busca encontrar el punto óptimo de rendimiento del mismo. Es un motor de un solo rotor extremadamente compacto. Lo que es la zona de movimiento del rotor tiene un radio de 120 milímetros y una anchura de 76 milímetros. Ahí podéis ver una foto junto con una llave de Mazda que, por cierto, es muy grande. Mazda dice además que ha trabajado a fondo en los dos grandes problemas que tienen los motores rotativos. Uno, y es el que yo siempre cuento cuando me preguntan, y de mi experiencia directa con el RX8, es el consumo de combustible. Para mejorarlo, Mazda dice que ha puesto inyección directa, con lo cual resuelve de un plumazo los dos problemas. El del consumo, o al menos lo minimiza, gracias al sistema de inyección, con mayor presión, y sobre todo cómo se estratifica y cómo se hace la mezcla. En los anteriores motores rotativos, uno de los grandes problemas es que una parte de la misma se quedaba en una zona donde no combustionaba de una manera óptima. Resumen, motores rotativos anteriores tiraban gasolina mal combustionada por el tubo de escape. Y de hecho, el consumo de gasolina para mí ha sido siempre el gran problema de los motores rotativos, más allá del consumo de aceite, que en algunos coches que no tienen motor rotativo es igual o incluso superior. Para también reducir el problema de la estanqueidad, Mazda dice que ha creado dos segmentos a los extremos todavía mayores y perfeccionados de 2,5 milímetros de grosor que van a hacer que este motor tenga un consumo de aceite muy inferior. Además, pesa 15 kilos menos, según Mazda, que el 1.3 de dos rotores que tenía el RX8, el Renesis. Este tiene un único rotor, como decimos, con 803 centímetros cúbicos y un cuerpo completamente construido en aluminio, además con un acabado de plasma para darle la máxima estanqueidad y durabilidad. El consumo final que nos sale de las cifras oficiosas que ha dado Mazda es algo alto. Estamos hablando de un depósito de 50 litros de combustible y una autonomía oficiosa de 600 kilómetros contando la batería. Esto está sin homologar y por lo tanto tendremos que esperar a los datos finales y también para hacer las pruebas del vehículo para poder tener una idea definitiva de cuál es el rendimiento de este vehículo, que por otra parte sí, una vez que se haya quedado sin batería o que funcione con una reserva de batería, tendrá 74 caballos del motor generador para impulsar indirectamente a ese motor eléctrico que es el que va a hacer el trabajo a través de una batería. La velocidad máxima del coche es de 140 km por hora, que es una velocidad baja, pero que se supone que cubre todos los espectros de la conducción. Por cierto, que se me olvidaba, el vehículo se puede reservar desde ya, desde hoy mismo, y se va a empezar a entregar a partir del verano. Más o menos en junio o julio se entregarán las primeras ediciones de la versión Edition R, que como digo, tiene un precio de partida en esta versión especial de 38.000 euros para los que quieran reservarlo ya. ¿Qué os parece a vosotros el concepto, amigos? ¿Qué os parece la solución? ¿Os parece interesante? ¿Habríais cambiado algo? Ponedlo en los comentarios y seguiremos analizando qué nos trae este coche y en cuanto podamos, por supuesto, lo probamos. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.